Bienvenidos a esta sesión para repensar las drogas, el prohibicionismo y sus efectos en los cuerpos. Esto es El After. Hola Abdel. Hola. Muchas gracias por estar acá con nosotros en nuestro primer episodio. Ay, gracias por invitar. A mí me alegra mucho que seas nuestra primera invitada porque, bueno, hemos conversado antes y a mí me encanta tu trabajo, me encanta escucharte y entonces, bueno, es un honor tenerte acá como primera invitada, estar de estreno con este podcast y pues bueno, aprender como de tus reflexiones, de tu trabajo, de lo que haces. Y pues bueno, el episodio de hoy se llama Farmacodisidencias y Prohibicionismo con Abdel Vidrio. Estamos aquí con ella el día de hoy. Les voy a platicar brevemente sobre lo que ella hace y bueno, después también empezamos a escucharle. Abdel estudió filosofía en el CUCH, en la Universidad de Guadalajara. Está estudiando la maestría de teoría crítica en el 17 Instituto de Estudios Críticos de la Ciudad de México. Abdel es exbecaria del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS Occidente. Y actualmente está por publicar el artículo por una regulación de la cannabis como vía de afirmación de nuevas subjetividades, en diálogo sobre saberes hacia una regulación integral del cannabis en México, que está coordinado por el Colegio de San Luis Potosí, la UNAM y otras instituciones. Y también es activista, feminista antiprohibicionista, usuaria de cannabis por más de 20 años y desde el 2013 produce su autocultivo bajo el seudónimo Tres Marías Grower House. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias a ustedes, la verdad. Me encanta hablar de estos temas. Qué chido, sí, lo sé. Bueno, pues me gustaría empezar por preguntarte cómo y por qué te involucraste en este tema de las drogas, ¿no? En tu trabajo. Híjole, voy a tratar de ser breve porque pues mi incursión a las sustancias empieza desde que tengo... Realmente, si lo queremos ver puristas, desde los 11, ¿no? Okay. De eso de que cuando te dan el tequilita o te dan de la probadita del tabaco, ¿no? Y pues ahí empiezas a descubrir cómo ciertas sustancias pues van alterando el cuerpo, te van relajando, te ponen eufórica o eufórico o eufórique, ¿no? Y pues vas viendo pues como toda la cultura que gira alrededor de eso, ¿no? Entonces, empiezas a ver que hay cosas que están muy normalizadas y otras que no. Entonces, descubres que sustancias como la marihuana, pues están súper criminalizadas, ¿no? O sea, muy mal visto que las consumas. Y el estereotipo que gira alrededor de las personas que consumen cannabis es como problemática, inoperante, lastre social, básicamente, ¿no? Como para no entrar en tantas definiciones. Pero a los 17 que consumo por primera vez marihuana a través de un churro, me cayó súper bien, o sea, fue una sensación súper agradable. Me acuerdo que estaba en una reunión, igual había demasiada gente y demás, pero la sensación de los colores, la música, o sea, cómo se van hipersensibilizando los sentidos, pues cómo te sientes incluso, ¿no? O sea, con estas ganas de convivir, de abrazar y demás. Entonces me atrapó, ¿no? Me gustó esa sensación. Digo, el alcohol evidentemente hay una cultura súper fuerte en el mundo, no nada más en México, ¿no? Alrededor del consumo de alcohol. Pero pues sí empecé a notar cómo estas personas que me habían invitado a ese churro lo hacían como a escondidas, o sea, cómo era una práctica totalmente distinta, ¿no? Claro. Entonces, a lo largo del tiempo, eso me fue llamando la atención porque recuerdo cuando mi madre se enteró que había consumido por primera vez tequila a los 11 años en casa de mi abuela, casi le da el infarto, ¿no? Así de, ay, ¿por qué no te enseña mejor a hacer el quehacer? O cosas así, ¿no? Y pero cuando supo que había fumado marihuana, me dejó de hablar 2 semanas. O sea, fue así, no quiero volver a saber nada de ti, estoy sumamente decepcionada, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, como que ahí empezó
¿por qué, no? O sea, yo veo a mis familiares cómo se ponen con el alcohol y puede haber como un umbral en donde todo está muy bien, pero luego pasa una situación súper incómoda o violenta, ¿no? O incluso de riesgo de salud, ¿no? Porque o puedes chocar, porque hubo quien chocó, o estos vómitos, ¿no? Constantes y demás. Entonces como que yo decía, ¿por qué la planta es más satanizada que lo demás? No entiendo, ¿no? Y así fue como empecé a meterme más en el tema de cannabis, hasta que, pues bueno, luego aprendes a tener otro tipo de acercamientos, ya desde la facultad, ¿no? De hecho es curioso, pero también cuando entré a estudiar filosofía, mucha gente no le sorprendió porque sabía que fumaba marihuana, entonces también como que lo asociaban, claro, ¿no? Y decían, ay, claro, Pacheco, o sea, sí, ajá. Entonces, pues poco a poco el acercamiento fue profundizándose cada vez más hasta pues empezar a entender el trasfondo de esos discursos. Entonces eso fue lo que más me ha atrapado, sinceramente, ¿no? O sea, descubrir cómo el consumo de drogas puede llegar a transformar tu percepción sobre ti y sobre todo lo que sucede alrededor desde diferentes enfoques, ¿no? Sí. Entonces, no solamente es perdición, no solamente es estar inoperante, ser improductiva o improductive, hay más, mucho más, y mucho más horrible y denso y fuerte, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta como de todo el trasfondo biopolítico, necropolítico que hay, pues ahí es donde realmente dices, wow, esto es un tema grande, ¿no? Claro. Más allá de lo moral, de, está bien o está mal, eso es intrascendente, ¿no? Todo lo que se juega alrededor. Entonces, y cómo nos afecta también, ¿no? Descubrir cómo es que nuestra especie ha evolucionado a través de esta convivencia con las sustancias psicoactivas, ¿no? Uh-huh. Y no es nuevo, o sea, tiene miles de años. Yeah. Entonces, esos contrapunteos en los discursos son sumamente interesantes, pero no los percibes, porque obviamente el discurso dominante es el de la criminalización, ¿no? Claro. Y ya. Entonces, pues así poco a poco fue, pues digamos que complejizándose más, ¿no? La búsqueda, hasta llegar a este punto en donde, bueno, después de tantos años, empezamos a entender las drogas desde una forma distinta, nos acercamos a ellas de una forma distinta y entonces hemos como denominado a este ejercicio como farmacodisidencia, ¿no? Porque la sustancia es para quienes nos consideramos personas farmacodisidentes, es lo mismo, ¿no? Es la misma sustancia tanto en el medicamento como en la droga. Lo que cambia es el discurso y la dosis, cómo va a afectar tu cuerpo, pero necesitas que esté adentro del cuerpo y que haya esa autoexploración para poder descubrir cuál es esa dosis adecuada, ¿no? ¿Y qué va a mejorar tu consumo? Pues bueno, al comunicarlo con otras personas que también lo han hecho y que te cuentan cómo lo han hecho de una buena manera o cómo les ha ido mal, como para que tú puedas ir aprendiendo cómo, ¿no? Cómo podrías jugar con ella. Entonces, pues así nos hemos incursionado en esta travesía. Muy bien. Me gusta mucho que hayas empezado hablando justamente de una sustancia que no es ilícita, ¿no? Que es legal y con la que además está como muy legitimada, que es el alcohol, porque justamente, bueno, ha sido históricamente, no sé si aleatorio, pero sí se han elegido ciertas sustancias para criminalizarlas y otras para legalizarlas, regularlas y hacer un mercado enorme sobre ellas. Y entonces, bueno, esto quiero preguntarte como justamente sobre estas dinámicas, pues, ¿qué es el prohibicionismo, no? Y qué violencias produce también esto. Bueno, ¿qué es tal cual? Yo creo que es una serie de cosas lo componen, ¿no? No lo podríamos como encasillar solamente en una. Yo lo vería como un agenciamiento, o sea, me refiero a que son un montón de situaciones y de formas de pensar y de acciones que crean este discurso, ¿no? Pero ¿cuál es el trasfondo del prohibicionismo? Bueno, yo podría opinar de manera muy particular que es el poder, ¿no? Es tener poder sobre alguien. Y tener poder sobre esa persona no a través del saber,
¿no? O sea, es a través de ejercer un poder tal cual en el cuerpo de la persona, en el momento en el que la estás criminalizando y le estás anulando cualquier posibilidad de discurso y pues todas las violencias que se empiezan a generar a partir de esto, ¿no? Entonces, ¿el prohibicionismo en qué se basa? Pues se basa principalmente en cuestiones morales. Pareciera que tiene muy buenas intenciones porque te habla de un cuidado, ¿no? Te está diciendo cuida tu cuerpo, no te dañes, hazlo por tu salud, bla, 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 bla. Pero hay un doble discurso porque en otras sustancias no nos dice eso. Nos ponen espectaculares por todas partes, nos venden todo un estereotipo de la persona cool o de la persona chida o de bla, bla, bla a partir de ciertas sustancias, ¿no? No es lo mismo consumir un whisky que tomarte tu tonalla, ¿no? Claro. Y los dos son alcohol. Sí. Entonces, gira un alrededor de, pues, ciertas ideas de estatus, de ciertas ideas de situaciones distintas, no somos iguales, este es un momento distinto, hay que celebrar, pues que hay que hacerlo con algo, ¿no? Algo que nos ponga distintos, ¿no? Hacia algo que nos ponga diferentes. Entonces, pero pues bueno, esto viene en una situación, digamos, como más reciente, ¿no? Estamos hablando, no en el principio, como te había dicho, o sea, nuestra convivencia con las sustancias tiene más de 8,000 años. Y si te pones exquisita, podrías llegar hasta los 11,000, ¿no? Porque han encontrado vestigios de pipas en donde se fumó cannabis de hace 11,000 años. O sea, el chido pedacito de madera o de la piedra, ¿no? Entonces, la cuestión es que, por ejemplo, viéndolo en términos, los veo un poco más de la conducta, ¿no? Entrando un poquito como a estas áreas de la etología y que estudian un poco del comportamiento lúdico y que las drogas, el consumo de drogas, tienen que ver con este comportamiento. Pues ahí empiezas a encontrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la prohibición? La prohibición te dice que no consumas ciertas sustancias porque vas a dañar tu cuerpo y vas a dañar como la armonía con la gente que te rodea. Pero lo que no dice es que, por ejemplo, en el caso de las sustancias que comentabas como el alcohol, el tabaco, el café, que no han dejado de ser drogas, ¿no? Claro. No te las pone como drogas, te las pone como cualquier otro producto del mercado. No te dice que son drogas, ni te dice tómalas con moderación, no se las des a tus niños, a tus niñas, ¿no? Que la juventud se aleje de los carbohidratos, de los dulces, del azúcar, ¿no? O sea, esa información no está, pero ¿qué tal el fentanilo? ¿Qué tal los vaporizadores? Por ejemplo, ahorita, ¿no? El discurso actual, sí. Y las sustancias en general, ¿no? Entonces, el discurso es, no lo hagas, no te dañes, no dañes a la gente de tu alrededor. Pero lo que no dicen es qué efectos tiene la guerra contra las drogas reales respecto a eso, ¿no? Claro. Que son terribles, son devastadoras. Entonces, es un doble discurso. Entonces, ¿qué hace el prohibicionismo? El prohibicionismo te dice no y ya. Sí. No, o si lo haces, es un delito. Y te vamos a castigar. Entonces, no hay diálogo, no hay información, no hay sensibilización respecto a cómo consumirla, no hay un estudio que te diga cómo a lo largo de todo este acercamiento que hemos tenido con sustancias, en lugar de mejorar, hemos empeorado nuestro sistema cognitivo, no sé, lo que sea, ¿no? No hay ninguna evidencia científica respecto a eso. El discurso es moral, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué pasa? Pues bueno, no quiero entrar como a temas más complejos, pero a lo que voy es, si tú haces una recapitulación rapidísima de las religiones, la mayoría están en contra de las sustancias, ¿no? A menos de que las utilices para un fin sagrado, ¿no? Pero eso no hacen todas las religiones. Hay religiones que tienen un problema severo con eso. Claro. Hay religiones que sí lo apropian, ¿no? Y que incluso son desdeñadas y no son consideradas religiones. Claro. ¿No? Entonces, hay un discurso colonial, hay un discurso racista, hay un discurso detrás de toda esa prohibición que lo único que quiere es ejercer el poder del no, porque si lo haces, entonces ya eres mío, eres mía, y pues te voy a castigar, ¿no? Y ya no mereces nada, o sea, ya estás a expensas de mí. Entonces, pues
no lo digo yo, lo dicen muchas personas, ¿no? El prohibicionismo no ha reducido el consumo. Claro. No ha reducido la violencia, no ha reducido la cantidad de sustancias nuevas que están saliendo en el mercado. Claro. No está haciendo nada. Claro. Más que prohibir, sí, generar millones en spots que no sirven absolutamente para nada, que le meten ideas a los padres de vigilar a los hijes, así como si fueran buitres, ¿no? Dame tu mochila, a ver tus ojos, no sé qué, bla, 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 en lugar de un diálogo, de decir, mira, yo me echo mis cervecitas, me tomo mi tequilita, yo decido que estas son sustancias que a mí me vienen bien, pues yo no quisiera entender por qué tú estás fumando mota, ¿no? Ay, pues papá, es que me inspiro y puedo escribir, y o estoy deprimida, o deprimide, o lo que sea, y, o sea, esa conversación no existe. Claro. ¿No? Entonces, para mí el prohibicionismo simple y sencillamente es una forma de ejercer poder. Sí, totalmente. Y también eso, ¿no? Que el prohibicionismo por sí mismo ha generado un mercado ilegal de drogas, ¿no? Exacto, que no quiere reconocer. Exacto. Y que es una forma de poder también, ¿no? Y que hay una confabulación ahí, porque insisto con el doble discurso, ¿no? O sea, a ti te digo que vas a perder todos tus derechos si consumes esto. Sí. Pero en la realidad, esas personas que también venden esas sustancias ilegales no están lejos de estas figuras políticas. Claro. Hay acercamientos bastante estrechos, ¿no? Claro. En donde luego se dan cuenta también del poder que tienen estas personas y entonces sacan un provecho de eso, ¿no? Claro. Entonces es muy fácil seguir alimentando todo este negocio, porque es un negocio, perdón, totalmente. Es un negocio. El prohibicionismo es un negocio, ¿no? Es un negocio, pero vaya, redituable a manos llenas, ¿no? Entonces, y en donde ejerces poder sobre las personas. Sí. Entonces, tienes todo. Claro. Me gustó mucho ayer que leía tu artículo y ahora también lo mencionabas, ¿no? Como humanidad hemos vivido muchos más años con las sustancias psicoactivas que con el prohibicionismo, sin embargo lo tenemos súper naturalizado, nos es difícil situarlo en un momento histórico, ¿no? Y entonces es como no hay de otra, ¿no? Que también nos pasa con el capitalismo, con el machismo, ¿no? Como no tenemos otra opción. Y entonces, bueno, pensando en cómo se construyó el prohibicionismo en la humanidad, pues ¿a quiénes ha afectado más este sistema? Pues pensándolo en el discurso muy alejado del prohibicionismo, a quien más afecta es a los grupos vulnerables, ¿no? Entonces, entre más precarizada y vulnerable sea la persona, digamos que más va a ser el efecto que va a tener la prohibición. Pareciera que no, pero cuando empiezas a entender cómo es la lógica de la guerra contra las drogas, cómo es la lógica de esta relación entre el Estado y los paramilitares o el narcotráfico o la delincuencia organizada, pues te das cuenta que realmente, insisto, el prohibicionismo es un negociazo. Y entonces, pues lo único que les interesa es eso, vender, ¿no? Vender de manera ilegal para poner el precio que se te pegue la gana, con la calidad que se te pegue la gana, sin que nadie te cuestione nada. Claro. Entonces, personas como de bajos recursos, personas que, insisto, como decíamos hace rato, no es lo mismo fumar foco que meterte tus rayas de coca, ¿no? Entonces, o tu ribotril, ¿no? Entonces, hay una connotación en la sustancia que está ligada como a algo estereotipado. Y pues tienen como muy claro cuáles son esos productos y para quién, ¿no? Entonces, si eres el típico chico que está sentado en el parque, que no traes unos Converse o que no traes unos zapatos de marca, que traes una mochila X, bla, 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 vas a ser abordado por la policía, porque para ellos eres un delincuente, ¿no? Entonces, si eres un empresario que se va al antro, que se va con sus compas, que se toma sus botellas de whisky, ¿por qué no? Pues 2 rayitas, ¿no? No va a llegar el de seguridad a sacarte. Claro.
¿no? Entonces, ¿a quiénes afecta? Pues a las personas migrantes, a las personas pobres, a los pueblos, ¿no? A la zona rural, porque llega el narco y te dice, vas a dedicarte a trabajar en esto, y no te estoy dando opciones, lo haces o te mato a tu familia, ¿no? Entonces, pues desplazamientos enteros, ¿no? De pueblos enteros, violencia exacerbada. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la prohibición? Bueno, pues decir que esto está mal, y entonces si alguien lo hace, automáticamente esa persona está mal. Entonces, pues es muy fácil lavarte las manos y decir, estaba coludido con el narco, ¿no? Claro. Y entonces, de hecho, hay un movimiento a nivel nacional que se llama Regulación por la Paz, que hace poco sacaron un libro sobre los 5 mitos de la marihuana en México, y uno de esos mitos es ese precisamente, ¿no? O sea, la gente que matan es gente que estaba metida en el narco, claro, no es gente civil, claro, y eso no es cierto, claro, ¿no? Entonces, tenemos el caso de los chicos del TEC de Monterrey, ¿no? Y un montón de gente desaparecida, ¿no? Que no necesariamente estaba coludida con el tema del narco, ni vendiendo, ni consumiendo, y no está, claro, ¿no? Entonces, y sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque en el tema de las mujeres es todavía más complejo, o sea, tú puedes decir, ay, bueno, pues, ¿qué les pasa? Pues les pasa un montón de cosas. Para empezar, los delitos no son los mismos. Los delitos en hombres son muy distintos. Y bueno, pues tú sabes más de eso porque tienes un artículo relacionado, ¿no? Entonces, desde los delitos, desde cómo te ven, ¿no? El papá puede ser borracho y lo juzgarán, ¿no? Pues este es un padre borracho y bla, bla, bla. Pero no dicen, quítenle los hijos, claro, ¿no? Entonces, a la mujer la ven fumando marihuana y esta madre desnaturalizada, ¿no? Claro. ¿Qué le pasa, no? Sí. O sea, va a volver a sus hijos adictos, ¿no? O sea, ¿qué educación les va a dar, no? Quítenselos, claro, ¿no? Entonces, hay un montón de situaciones que atraviesan el tema de género y, pues, desde todo, ¿no? O sea, desde las mulas, ¿no? Desde cómo te aborda la policía también, ¿no? Porque, pues sí, el chico del parque a lo mejor va a llegar el policía, se la va a hacer acá cansada, le va a terminar dando algo, si no le da algo, pues a lo mejor hasta lo levanta y bla, 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 pero no va a sufrir el manoseo, ¿no? Claro. Y toda una serie de, digamos, acoso. ¿Por qué? Porque si tú como hombre ya no vales, como mujer menos. Claro. Entonces se pueden dar el lujo de hacer lo que quieras porque eres una delincuente, ¿no? Claro. Entonces está del terror eso, o sea, sí, es terrible, ¿no? Sí. O sea, todo lo que se va construyendo alrededor de estas narrativas, pero los efectos que tienen en lo real son devastadores. Sí, totalmente. Ahora que decías esto, ¿no? Como de las mujeres que de alguna forma se involucran en el mercado ilícito de las drogas y que eso cuando, o sea, está como documentado como cuando ellas son privadas de la libertad, a diferencia de los varones, a ellas sus familias las abandonan, ¿no? Porque están rompiendo con estereotipos de género, son malas madres, son malas esposas, malas hijas. Y a los hombres, pues sí, les siguen visitando, les llevan comida, etcétera, y a las mujeres, pues las abandonan en la cárcel, ¿no? Y también ahora que decías esto sobre las violencias que vivimos en nuestro país, desaparición, homicidios, feminicidios, como cuando, primero, bueno, eso, ¿no? Se criminaliza a las víctimas y asumimos de entrada que algo tenían que ver con el narcotráfico, con el crimen organizado, y muchas veces no, pero incluso cuando sí, este mismo discurso nos hace decir como, entonces esas vidas no valen, ¿no? Es porque vendía droga, consumía droga, transportaba droga, etcétera, y hacen como distinguen entre las personas las vidas que valen y las vidas que no valen, ¿no? Si tienen alguna relación con drogas. Exacto. ¿No? Y bueno, entonces, pues te iba a preguntar también como a quién beneficia el prohibicionismo, pero creo que eso ya lo hemos venido también como hablando. Pero ahora sí me gustaría llegar a este término tan bonito que son las farmacodisidencias. Si me pudieras explicar qué son las farmacodisidencias. Claro que sí. Pues mira, lo que te puedo decir es que este movimiento, que no entendemos bien cómo es que está funcionando, o sea, simple y sencillamente vive, porque pues no hay como una persona fundadora, nada, ¿no? Sí. O sea, somos varias personas usuarias de distintas sustancias, ¿no? No hay un estigma tampoco, porque luego también en el tema de la industria canábica, luego puede haber también
estos errores de caer en el prohibicionismo o en la criminalización de otras sustancias, ¿no? Entonces yo fumo mota, pero tú fumas crico, güey. Sí, o sea, claro. ¿Sabes? O sea, tú estás mal, yo no. Ajá. Claro. Entonces, pues bueno, somos personas usuarias de diferentes tipos de sustancias, desde las psiquiátricas hasta las que te puedas imaginar. Okay. Entonces, pues en algunos casos hemos tenido como estas reflexiones abordadas desde el propio activismo, otros pues en otros casos pues lo hacemos desde la academia o desde nuestra experiencia de vida. Pero lo que hemos encontrado es que, bueno, con apoyo de autores como Jacques Derrida, que se metió muchísimo a esta discusión de qué son las drogas, ¿no? ¿Qué significa la droga, ¿no? ¿De dónde viene la palabra? ¿Cómo ha sido usada? ¿Es esto o es esto? ¿O son las dos cosas? O sea, ¿qué rollo con esto, no? Lo interesante es que Derrida descubre que se basa, o sea, hace cuenta, hay una etimología de la palabra droga que viene del árabe, ¿no? Y significa, en la misma definición del árabe, que es una sustancia que puede ser tanto remedio como veneno, ¿no? De ahí empieza a haber todo un sincretismo cultural, ¿no? Porque, pues, en cada zona del mundo hay cierto tipo de sustancia, ¿no? Entonces, en el caso, bueno, pues Derrida es francés, bueno, era francés, ¿no? Entonces, su acercamiento es mucho más la cultura occidental y él se empieza a meter más en la etimología griega, ¿no? Del fármaco. Entonces, que es muy ligado a esta palabra árabe que no la puedo pronunciar y no se las voy a decir, pero si alguien está muy interesada en saber, ¿no? La se lo podemos pasar. Pero bueno, esta cuestión del fármaco, lo que también establece es que esta sustancia es ambivalente, lo que no es ni dicotómico ni antagónico. Ambivalente es que están dos condiciones que son opuestas, pero están conjugadas en una misma cosa. No son dos cosas distintas. Entonces, desde ahí empieza el análisis de Derrida y empieza a mencionar que no existe una distinción real ni científica entre el medicamento y la droga. Son la misma sustancia, es el fármaco, ¿no? Y para el fármaco no nada más se reduce a una sustancia, se reduce al lenguaje y a un montón de cosas de la vida, ¿no? El fármaco impacta en un montón de cosas, incluso en cómo vamos desarrollando nuestra personalidad, porque para él el fármaco es justo esta ambivalencia, ¿no? Entonces, en el momento en que rompe con lo dicotómico y que no es remedio o veneno, sino es y, porque son las dos cosas, entonces cambia todo. ¿Por qué? Porque el discurso del prohibicionismo es medicamento, está bien, tómatelo, ¿no? Es droga, no lo hagas, ¿no? Entonces, pero señor, disculpe, el medicamento también tiene reducción de daños y riesgos, tiene que saber cómo consumirlo, con qué lo puede consumir y una serie de situaciones, cómo va a afectar mi cuerpo, ¿no? Claro. Me voy a sentir somnolienta, somnoliento, me voy a sentir, no sé, ansiosa, no sé, lo que quieras, ¿no? O sea, ¿qué va a afectar eso en mi cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? No hay una información, ¿no? Entonces, hacer malas prácticas en el medicamento es como hacer malas prácticas en las drogas, claro, ¿no? Entonces, la misma cosa, puedes quedar ahí. Sí, te puedes morir de una sobredosis, ¿no? O de un paro respiratorio. ¿Por qué? Porque no sabías que no lo podías combinar con alcohol. Y el alcohol está en todas partes. Claro. Llegas al taquito o llegas a la tostadita y te tomas tu cervecita. ¿Y qué es? Que no hace una buena reacción con el medicamento que estás tomando, ¿no? Entonces, pues son una serie de factores ahí que analiza Derrida. Y de ahí nos empezamos a agarrar, ¿no? A ver, esto de lo bueno y lo malo ya está rebasado. Las drogas ni son buenas ni son malas. Ni el medicamento es bueno o es malo, ¿no? Lo que puede ser bueno o malo es la manera en cómo lo estás consumiendo, ¿no? O sea, bueno en el sentido de que hace una mejora, ¿no? Te está ayudando a tener una mejor condición en tu afección, la que haya sido, o
simple y sencillamente mejora tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, pues en unas microdosis, una sustancia que podría ser totalmente alucinógena o, no sé, generar como ciertas reacciones en el cuerpo que no puedas controlar, en otras dosis genera un beneficio para tu estado de ánimo, como la psilocibina, ¿no? O sea, consumo mucho, tengo visuales, no me puedo mover, veo cosas, ¿no? Pero si es una microdosis, me ayuda a levantarme, a llevar mi vida social, ¿no? A mi vida laboral. ¿Por qué? Porque pues las personas estamos cansadas, tenemos demasiadas obligaciones. Y no me quiero imaginar las que tengan familia, ¿no? Y que tengan que cuidar de sus hijos. Entonces, o sea, son muchas actividades en las que nos vemos inmersos. Es demasiada tensión, demasiado estrés, ¿no? Vivir en este tejido social. Y pues ciertas dosis me pueden ayudar a sobrellevar eso, ¿no? Claro. Entonces, con Derrida nos abrazamos de esta parte del fármaco. Por eso las farmacodicidencias. ¿Por qué? Porque yo decido cómo consumir mi sustancia. Para empezar, sé qué sustancia estoy consumiendo, ¿no? Y por qué la necesito. ¿Y para qué la necesito? ¿Y con quién la quiero consumir? ¿Y de cómo la quiero consumir? Entonces, la farmacodicidencia implicaría esas ganas, ¿no? De entender o de acercarte a las sustancias de otras formas que no sean a través del prohibicionismo. Claro. Y bueno, leyendo también tu artículo, pues si nos pudieras contar qué roles tienen el juego, el placer, los afectos y también la reducción de daños en las farmacodicidencias. Pues mira, lo que más me interesa de esta parte de las farmacodicidencias es hacer estas conexiones entre conceptos que a lo mejor nunca habíamos vislumbrado que podían tener un vínculo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el juego está relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, para empezar, si nos vamos como a ciencias como la etología, ¿qué te dicen los etólogos? Bueno, que el juego es un acontecimiento que rompe con la cotidianidad del tiempo, ¿no? En todas las especies. O sea, no es algo exclusivo de la especie humana. La no humana también lo vive, también lo goza, ¿no? Y también aprende, porque es un medio de aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa cuando tú naces? Pues bueno, generalmente los padres, ¿no? Son los que cuidan, pero generalmente las madres son las que están en este juego con las crías y en este jugar los van enseñando a estar atentos, a medir, ¿no? A establecer límites, a entender jerarquías, ¿no? Y eso sucede en las especies no humanas y en las humanas también. Sí. Entonces, no hay una distinción real entre ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, ¿qué hace la farmacodicidencia? Bueno, entiende la relación que existe entre el juego, esta ruptura del tiempo y esta cuestión de cómo se puede manifestar esta ruptura del tiempo, ¿no? Hay muchos tipos de juego, no me voy a meter ahí como a definir cada una, pero las drogas están muy vinculadas a un tipo de juego que se llama e-linux, según a unos autores franceses, y ese e-linux es los juegos que te generan vértigo, ¿no? Entonces, desde la montaña rusa, el dar vueltas como como helicóptero, o esas cosas que te marean, que te sacan como tu estado, ¿no? Incluidas las sustancias psicoactivas, entran en esta conducta del juego que se llama e-linux. Entonces, ¿qué hacen las sustancias? Bueno, dependiendo del grado, ¿no? Del grado de dosis que hayas ingerido, pues genera ciertos efectos en el cuerpo. Entonces puede ser algo más sociable, puede hacer algo más kinestésico, puede ser algo más receptivo, contemplativo, ¿no? Puede ser algo más excitable, ¿no? Esta circulación que corre rapidísimo y que entonces te pone en una situación abierta para explorar, ¿no? Entonces, las sustancias pueden generar un montón de cosas, pero en el tema evolutivo, lo que generan son una elasticidad, ¿no? Una elasticidad cognitiva. Entonces, en otras especies que no son humanas, y también en la nuestra, lo que hacen las sustancias es que puede la gente que lo consume
modificar ciertas estructuras que no hubiera modificado jamás si no lo hubiera consumido. Entonces cambian ciertos hábitos, ¿no? Entonces hay incluso, pues, manifestaciones académicas en donde dicen, no es para todos los individuos, pero los pocos individuos que llegan a consumir estas sustancias abonan en la conducta social del entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque ayudan a cambiar cierto tipo de actividades que en otro momento no lo hubieran hecho. Entonces, no son ni buenas ni malas. Claro. No, o sea, tienen tanto que ofrecer que tú puedes decidir qué quieres hacer, ¿no? Sí. Entonces, esta relación de romper el tiempo es porque es por salud, ¿no? O sea, estás en acecho constante, en una enfermedad o lo que sea, no vas a jugar. Pero si estás en un ambiente seguro, con personas con las que te sientes cómodas o individuos con los que te sientes cómodos, entonces sí se da este juego, ¿no? Sí. O sea, el juego nunca se va a dar en una situación ni de estrés, ni de enfermedad, ni de depresión, ni de una serie de factores, ¿no? Pero solo cuando hay un buen momento, ¿no? Un acontecimiento en donde digas, no está el lobo, estamos aquí 4, entonces juguemos, ¿no? Sí. Porque obviamente jugar tiene sus riesgos, te distrae de lo que está alrededor, ¿no? Sí. Entonces, pues igual el consumo de sustancias, ¿no? O sea, claro, todo tiene un riesgo. Por eso me gusta mucho la postura de Derrida cuando habla del fármaco y de otro autor francés que se llama Gilles Deleuze en este tema del consumo de sustancias, porque lo que dicen es, tienes que ser prudente. Claro. Porque no es una cosa inocua. Si lo haces mal, te va a ir mal, muy mal, ¿no? Puedes morir. Pero si lo haces bien, puedes tener un gran goce. Claro. Sí, me gustaba mucho esto que decías ahora y lo leía también ayer en tu artículo sobre romper el tiempo del capital, ¿no? Y pues eso, ¿no? El placer, los afectos son cosas que no son útiles al capital hasta cierto punto. Y pues bueno, ¿no? Como las sustancias también contribuyen a que, o estimulan también ese tipo de... Y hay otro trasfondo más fuerte, ¿no? Porque al Estado le gusta el prohibicionismo, más allá de ejercer poder, ¿no? Del poder que hemos mencionado. Hay otro tipo de poder que creo que también le es muy interesante, que es el poder de transformar las subjetividades. Entonces, consumir sustancias te pone en una situación en la que podrías dejar de seguir. Es ese tipo de conductas que estábamos hablando hace un momento en otras especies, ¿no? Sí. Dejar de seguir reproduciendo ciertos hábitos y ciertas conductas que siempre te dijeron que tenían que ser así, ¿no? Porque de repente rompe y ves la vida de una forma distinta y dices, ¡hey! ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Ajá, ¿no? Entonces, no conviene eso a la lógica hegemónica. Claro, sí, está muy chido, me gusta mucho eso sobre lo que genera bueno, lo de que decías, ¿no? Como en una especie, aunque no toda la especie consuma ciertas sustancias, flexibiliza también como... Y es que mucha gente cree que las drogas todas son recreativas, ¿no? Hay drogas que son totalmente introspectivas y que no son para cotorrear con la gente, ¿no? Claro. Es al contrario, para estar encerrada en tu cabeza tratando de organizar y de entender, de darle sentido a un montón de cosas y resignificarlas para, pues, poder seguir, ¿no? Porque claro, no puedes seguir cargando esos dolores o esos duelos o pues esos discursos, ¿no? Sí, de producir sacrificialidad claro, y claro, tienes que darlo todo, claro, ¿no? Claro. Y bueno, nos quedan pocos minutos, pero quería que nos contaras pues sobre la Lotería Canábica, ¿no? Este proyecto que tienes y pues bueno, ¿cuál es su objetivo? ¿Dónde podemos encontrarla? Y eso. Pues bueno, la lotería, más allá de ser el proyecto de titulación, sí, mi intención, bueno, es, ¿cómo te diré? Trabajé tantísimo en este rollo de la etología que me acuerdo que a la hora de la titulación me dijeron, ya, relájate, no estás haciendo una tesis de doctorado, haz un proyecto concreto y contundente. Ok, dije, pues, ¿qué puedo hacer con tantas páginas, ¿no? de escritas?
Entonces dije, bueno, yo le apuesto al juego, ¿no? Yo le apuesto todo al comportamiento lúdico. Sí. Todo. ¿Por qué? Porque es emoción, es afecto, es aprendizaje, es diversión, es goce, es resimbolización. O sea, tiene un montón de cosas que nos ofrece el comportamiento lúdico, ¿no? Pero muchísimas. O sea, sin él no podríamos estar aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque, insisto, o sea, es tanto el estrés que se vive en la vida urbana y no urbana, ¿no? De cualquier individuo, especie humana o no humana, que estas situaciones de goce y libertad de juego son sanas. Claro. Para nuestra salud mental, nuestro equilibrio emocional, termodinámico, lo que le quieras poner, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque también afecta al cuerpo. Te hace elástico, te hace flexible, ¿no? Brincas, corres, haces ejercicio, piensas, haces estrategias, ¿no? Son un montón de cosas los efectos del comportamiento lúdico. Entonces, para mí, una forma que creo que puede ser viable para hacer esta resignificación de la droga contra la guerra contra las drogas como lo mejor que nos puede suceder para atacar este peligro que son las sustancias, ¿no? Este enemigo público, diría Estados Unidos. Ajá. Pues es a través del juego, ¿no? Es jugando, es como olvidando por completo estas cuestiones discursivas de lo bueno, lo malo que te ha dicho el padre, el pastor, el presidente, el diputado, la mamá, el papá y demás. Y en este juego, olvidarte de estos discursos, entrar en este momento, porque hay un tiempo del juego, ¿no? En donde estás totalmente ahí metido o metida. Y entonces se da un cambio, ¿no? Por eso el comportamiento lírico también está vinculado con el arte y con la experiencia estética. La experiencia estética te da la posibilidad de hacer esta reflexión, ¿no? Entonces, el juego está pensado para que las personas, especialmente las personas usuarias o las familias, jueguen y entonces descubran que esa maldita planta del diablo, tiene un montón de usos, un montón de propiedades que distan mucho de la idea que tenemos, ¿no? Muchísimo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos en la Loterama? Pues bueno, dividimos el juego en dos. Por un lado está la lotería para las familias, ¿no? O sea, este juego mexicano, súper familiar, súper tradicional, ¿no? Y es lo más familiar que encuentro, ¿no? No encuentro otro juego que sea más familiar que la lotería. Sí. Al menos en México. Perdón si esto se ve en otros lados, ¿no? Pero, en México la lotería es emblemática, ¿no? Entonces, y la Loterama por este juego también de lenguaje en donde dicen que entre más consumes marihuana, más pierdes la memoria, ¿no? Entonces vas perdiendo esta capacidad de memoria y entonces por eso el memorama te ayuda a jugar, a retener más las imágenes, pero aprendes nuevas palabras, tecnicismos o expresiones alrededor de la cannabis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a entender que hay sativas, hay índicas, que se consume de diferentes formas, que hay formas más sanas que otras, hay unas con solventes, hay otras que son totalmente naturales, que hay comestibles, que no necesito fumarla, o que si quiero hacer yo algo, tengo que prepararla de cierta forma, que no es lo mismo que esté cultivada afuera, que esté adentro, en un digamos, entorno totalmente controlado, ¿no? Que tiene sustancias, muchísimas sustancias, ¿qué hacen esas sustancias, no? Sí. ¿Y qué es el sistema endocannabinoide, no? Que de lo que casi no habla nadie que está metido en el tema de la medicina. Sí. Que yo creo que muchos ni siquiera saben que existe, ¿no? Sí. Entonces, todos esos términos que juegan entre lo popular y lo técnico son conceptos que de una u otra manera te van a ampliar después de ese juego tu visión respecto a lo que tenías de esa planta maldita, ¿no? O sea, ya no es la planta maldita. Sí.
ya deja de ser la planta maldita. Y si cumplo mi sueño de que ese juego sea de cáñamo, en cuanto lo toques vas a saber que esa planta no está maldita, ¿no? Sí. No es una cosa del demonio, es una planta como cualquier otra, con un montón de propiedades y de beneficios industriales, médicos y recreativos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué busco con esto? Que las familias o los papás se pueden salir del closet, porque la verdad yo conozco a muchas familias en donde los padres consumen y lo hacen escondidas. Sí. ¿No? Porque obviamente no quieren como perder esta credibilidad, ¿no? Claro. Y las personas usuarias, pues que sepan qué están consumiendo, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que se viene? Porque pues está luchando por la regulación y en cuanto se dé, brotarán de todas partes un montón de productos. ¿Cómo sé cuál es el mejor? Claro. ¿Cómo sé qué es lo que necesito, no? Claro. Entonces, esa información sí, esta parte falta de reducción de daños, ¿no? Exactamente. Como no tenemos información, no cómo hay. Drogarnos. ¿Cómo vamos a reducir los daños y los riesgos si no hay información que no estigmatice el consumo, ¿no? Entonces, básicamente esa es la finalidad del aloterama. Ok, qué chido. Esperemos jugar con ella. Ay, pronto. Sí, yo espero que salga pronto ese proyecto y pronto estarles pasando la liga, así. Sí. Muy bien. Y bueno, pues entonces nomás para cerrar, ¿dónde podemos encontrar más de tu trabajo? Si podremos leer como los artículos que publicas en torno a este tema o seguirte en redes sociales o... Pues, esa es una muy buena pregunta. ¿Dónde estás, Abdel? Ay, pues estoy y no estoy. Claro, sin ninguno. Sí, mira, como que espacios en donde yo tenga publicaciones, sí, pero no son esas publicaciones, ¿no? En academia.edu, pues sí, he subido alguno que otro ensayo y cosas así, pero no es el tema de la cannabis ni nada. Tengo dos opciones, actualizar esa sería una opción, o la otra crear como este espacio en donde se puedan pues encontrar estas varias cosas, ¿no? Sí. Pero quien esté interesado, Twitter, Abdeluck, Abdel como mi nombre, ABDELUCK, del suerte, Luck, bueno. Como Abdeluck, Abdeluck, o el cual lo puedo compartir con Mariana, LinkedIn, no sé, Instagram. En Instagram es donde me siento como con un poco más de libertad de subir como contenido más del autocultivo y cosas así, ¿no? Porque pues es como otro mercado totalmente distinto, ¿no? Sí. Facebook no subo nada de eso, más que todo lo académico, que la presentación del libro, ¿no? Claro. El artículo o cosas así, pero no estoy subiendo, por ejemplo, contenido de las plantas nunca, ¿no? De cómo van creciendo, qué se les va haciendo, qué hacer cuando sucede esto o cuando sucede aquello. Entonces, pero puedo dejarte algunas pistas ahí para que las puedas compartir. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Abdel. Pues gracias a ti, Mariana, la verdad, estuvo genial. Sí, qué chido. Ha sido un gusto escucharte. Nos podríamos quedar hablando horas, ¿no? Espero que podamos seguir estas conversaciones en otros espacios. Sí. Y pues bueno, nos vemos. Y mucho éxito con este proyecto. Muchas gracias. Sí. Este programa es producido por Revueltas. La música original es de Hermanito y la investigación la hice yo. Soy Mariana Mora y esto es El After. Suscríbete para escuchar todos los episodios.